GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 1 de abril del 2023 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Imposible para los mexicanos no celebrar en grande la pasión de Cristo, que por más de 500 años ya se ha encarnado en nuestra raza. Cada población e incluso cada colonia de nuestro país realiza eventos muy característicos en cada comunidad y con ello engrandece nuestros imaginarios y patrimonio cultural. Nadie escapa a estas costumbres firmemente enraizadas en nuestro espíritu. Tradiciones eternas y procesiones de la Semana Santa. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro distinguido invitado, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días, un gusto estar con usted esta mañana de sábado. Buenos días al auditorio, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, vamos a tener como música de fondo El Mesías de Guillermo Federico Händel. Nacho, México es un país de tradiciones inclusive milenarias, que vienen desde la época mesoamericana y que cuando llegaron los españoles y trajeron toda la cultura, toda la religión, empezó a surgir una nueva visión del mundo y prácticamente lo que podríamos llamar un sincretismo religioso, cultural, inclusive gastronómico, de vestuario, etcétera. ¿Qué opinas sobre esta situación, en particular rumbo a la Semana Santa? Doctor, es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque en todas las culturas se tiende siempre, cuando hay estas conquistas, pues no tanto a la abolición de las ideologías, de las creencias, de las religiones, de los cultos, como usted mismo lo comentó, hasta de la forma de preparar los alimentos, sino que se genera una especie de mestizaje cultural, y eso es lo que se denomina sincretismo. En nuestro caso, los pueblos prehispánicos eran muy ricos en cuestión cultural, tenían muy desarrollados sus rituales religiosos, sus creencias, sus mitos, sus deidades, tenían sus mitos fundacionales, tenían sus teorías de la creación del universo, tenían también sus ritos para mantener el orden en el mundo, y según la cultura de la que hablemos, pues de esos ritos dependía que los dioses les dieran el privilegio, por ejemplo, de buenas cosechas, de las lluvias necesarias para que no se perdieran los cultivos, que no muriera el ganado, incluso hacían rituales para fertilidad. Y el punto es que si los analizamos desde una perspectiva actual, pues obviamente sabemos lo que ocurre, ¿no? Porque usualmente la manera en la que se hacían ofrendas a los dioses pues era mediante sacrificios humanos. Un tema muy interesante que está muy, muy conectado ya con la Semana Santa es el sincretismo que operó en lo que ahora es Iztapalapa. ¿Y por qué hablamos de ese sincretismo? Bueno, antes de eso es muy importante mencionar un dato. En México, en 2020, en el censo de 2020, se detectó que el porcentaje de fieles a la Iglesia Católica era del 77.7%, y que eso representaba una disminución
de alrededor de un 12% de lo que se había reflejado en el censo de 1990. Eso lo podemos ver, y era lo que comentábamos entonces antes de entrar al aire, doctor. En primer lugar, eso, ¿cómo ha cambiado la concepción de la Semana Santa? Porque sabemos que el dogma religioso establece que los días santos son días de guardar, son días en los que debemos reflexionar, en los que debemos tener un duelo, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, dio su vida por nosotros, y entonces no es una celebración más que obviamente en la resurrección y el Domingo de Ramos, en los que sí es una celebración, un gozo, pero los días, por ejemplo, el Jueves Santo, que es la aprehensión, el Viernes Santo, que es la muerte, el sábado, que es cuando Jesucristo pues está no está en este plano, y el domingo de resurrección, pues son días de guardar, y así lo hacían durante muchas generaciones los católicos. Actualmente sabemos que Semana Santa para las nuevas generaciones representa más fiesta, representa más el simple descanso. Cada vez es menor esta conciencia que se tiene de cuál es el verdadero significado de las conmemoraciones religiosas, y partiendo de allí, por eso es interesante estudiar un poco de historia, de dónde vienen, cómo surgen, y por qué, por ejemplo, en lugares como Iztapalapa, que es del que vamos a hablar a propósito de este sincretismo y que resulta muy interesante, se converge tanto la cultura prehispánica mexica como la religión católica con la recreación lo más, no tan cruda como se hace, por ejemplo, en algunos lugares de Filipinas en los que hay crucificados de verdad, pero sabemos, por ejemplo, que a los elegidos, porque después de todo ellos buscan, y es muy demandado por la población, el que una persona, un joven, desempeñe el rol de Jesucristo, pues realmente se le somete a entrenamientos físicos, a preparaciones muy amplias, no nada más en la cuestión de memorizar el acto, sino en la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque propiamente esta recreación que se hace de la pasión de Cristo no es una puesta en escena, es una recreación que tiene una vocación de conmemoración espiritual sobre uno de los momentos uno de los momentos más icónicos de Jesucristo en la tierra, que es, creo, doctor, salvo tu mejor opinión, pero creo que es lo que puede marcar un antes y un después, si analizamos el cristianismo, lo que pudiera establecer de manera más clara cómo es que establece el dogma cristiano que efectivamente Jesucristo es Dios en la tierra, que es la crucifixión y su resurrección. Entonces, en Iztapalapa, por ejemplo, antes de ser Iztapalapa, mucho antes, cada 52 años los mexicas celebraban una conmemoración que buscaba prevenir el fin del mundo. Esa conmemoración se denominaba Ceremonia de Fuego Nuevo, y se hacía, como comentamos, cada 52 años. Se desechaban en Tenochtitlán las imágenes de los dioses, todos los utensilios domésticos, se apagaban los fuegos de los hogares, de los templos, y en la ciudad estaba completamente oscura. Los sacerdotes del fuego, es que hay que situarnos, realmente también el componente místico de las religiones es fundamental, por eso es que todos los templos tienen cuestiones que evocan, pienso, las cuestiones primitivas de la especie humana, como son estos espacios grandes que generan ecos, que hacen, que se muestran también como imponentes y nos hacen sentir pequeños, como cuando, yo me imagino que los primeros seres humanos así se sentían en la Tierra, y por eso también tenían muy amplio esta percepción de lo divino, que incluso también es muy interesante. Está programado el cerebro humano, doctor, y eso está demostrado, para tener una intuición de lo divino. ¿Por qué? Bueno, cada quien le dará su explicación. Los hombres de ciencia dicen que es porque es la forma en la que nuestra mente, que es muy limitada ante un universo tan vasto y con tantas cuestiones que no podemos comprender,
busca darle una completitud al todo, y lo que no se logra comprender por la mente racional, entonces se explica mediante estas cuestiones que se perciben como místicas, como espirituales, como creencias no comprobables. Entonces, digamos que nos da una posibilidad de tener la ilusión de un conocimiento completo de la realidad. Eso dicen los hombres de ciencia. Y habrá obviamente los hombres de fe que dicen, bueno, desde luego, pues tenemos en el cerebro un espacio destinado exclusivamente para la percepción religiosa, porque así nos hizo Dios, y entonces es la forma en la que nos conectamos con Él. Sea cual sea la opinión, lo cierto es que si existe, está demostrado que incluso mediante impulsos eléctricos en ciertas zonas del cerebro, las personas pueden experimentar, así es, pueden experimentar una conversación con Dios. Eso está probado. Entonces comentábamos, perdón que me salga un poquito, pero creo que muy interesante porque todo esto tiene que ver precisamente con cómo se vive la fe, que los mexicas apagaban absolutamente todos sus fuegos. Sabemos que las ciudades mexicas eran imponentes, pues estamos hablando nada más y nada menos que de Tenochtitlán, y los sacerdotes del fuego salían del templo mayor hacia Huixaxtlán, que es el Cerro de la Estrella, y en la cumbre realizaban una ceremonia para encender un fuego nuevo. Ese ritual provocaba una gran incertidumbre porque se creía que si el fuego nuevo no se encendía, el mundo se iba a acabar y las estrellas se iban a convertir en monstruos que iban a devorar a la humanidad. Entonces, ¿esto por qué lo comentamos? Porque a partir de allí, de esa conmemoración, de esa celebración mexica que se hacía en el Cerro de la Estrella, cuando llega la conquista, genera otra creencia, que es lo que en Iztapalapa conocen como el Señor de la Cuevita. Y esa leyenda del Señor de la Cuevita relata que los habitantes de los 8 pueblos de Culhuacán, en 1687, les correspondió vivir una peregrinación que traía la imagen de Jesús de Nazaret crucificado, y esa imagen venía de Oaxaca, de la villa de Etla. Los registros de los cronistas locales relatan que los cuidadores de esa imagen iban a la Ciudad de México con la misión de restaurarla, pero que antes de llegar a su destino, y aquí es donde está la conexión, porque recordarán que acabamos de hablar del Cerro de la Estrella, pues en donde creen que descansaron los cuidadores de la imagen, en el Cerro de la Estrella, para comer, beber y dormir. Y resulta que esta representación de Jesucristo, cuando llega al Cerro de la Estrella y lo colocan en una cueva, no se quiere marchar del lugar, porque los mayordomos lo percibieron como sumamente pesado. Dicen que la figura pesaba tanto que no se podía mover. Con los años se erigió en su honor lo que ahora se denomina como Catedral de Iztapalapa. Como podemos ver, aquí hay una conexión muy clara entre una conmemoración mexica y una conmemoración que ya encuentra un enlace con la religión católica. ¿Por qué? Porque aquí ya antes se adoraba a las deidades y se hacían sacrificios humanos para garantizar que no se iba a acabar el mundo. Y ahora lo que se adora es la imagen de Jesucristo, y digamos que la fe que se tiene, pues es en función del dogma cristiano. Y ahora sí ya viene el cierre final de la conexión entre los mexicas y la pasión de Cristo que se vive en Iztapalapa. Resulta que al Señor de la Cuevita ya se le atribuían ciertas propiedades de poder ir a rezarle, poder pedirle concesiones, pero cuando surge realmente ya una fe que provoca peregrinaciones hacia en donde se encuentra esta figura de adoración, es en el año de 1833, porque en ese año había una pandemia de cólera que provenía de Europa, y los pobladores de Iztapalapa comenzaron a morir por centenares, el panteón se saturó y los sobrevivientes acudían a la cuevita para pedirle a su guardián que frenara la pandemia. A partir de allí nació la promesa de una procesión y posteriormente de una representación que permanece vigente hasta nuestros días, que se llama la Pasión de Iztapalapa.
A mí me resulta sumamente interesante ver cómo en el transcurso de la historia, realmente, doctor, el fondo es el mismo, es la adoración a lo religioso, a lo que no conocemos, a lo que no podemos ver. Antes lo llamaban de alguna forma los mexicas y ahora lo llaman la pasión de Cristo. Pero en cuanto a la vivencia humana, es la misma. ¿Sí? La naturaleza humana es exactamente igual. Entonces la historia de alguna forma siempre se repite y cambian solamente las cuestiones accesorias, no la sustancia. No sé qué le parezca, doctor. Magnífico, excelente, me parece muy buena presentación de lo que sería esta parte correspondiente al origen de algunas costumbres. Vamos a hacer una breve pausa. Al regresar me gustaría hacer algunos comentarios que van muy relacionados con lo que usted acaba de mencionar y en particular con lo que los antropólogos sociales de México analizan en esta situación en particular. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con Historia. Nuestro tema de hoy: tradiciones eternas y procesiones de la Semana Santa en México. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, usted ya lo conoce, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, amante de la historia realmente de una manera pasional, vamos a llamarle así. También él tiene pasión por la historia. Y bueno, Nacho, en relación a los comentarios que hace unos momentos nos hacía usted en el bloque anterior, algunos antropólogos sociales han analizado una situación muy especial que se dio durante el virreinato después de la conquista, y es muy sencillo. Los mexicas sacrificaban seres humanos a los dioses, y esa era su visión completa. Pero de pronto llegan los españoles y les traen el cambio radical al otro extremo: el Dios que se sacrifica por los humanos. Ese es un aspecto sumamente atractivo y realmente yo creo que en buena medida parte de la facilidad con la que se pudo convencer a los pueblos indígenas, a los pueblos autóctonos de Mesoamérica, fue ese cambio tan radical, que ya no era sacrificar a los seres humanos, sino que los seres humanos veían a un Dios que se había sacrificado por ellos. Entonces, me llamó mucho la atención algo que comentó acerca de esas costumbres de cada 52 años del Fuego Nuevo, que precisamente uno de esos años iba a ser el año de 1519, en que llega Hernán Cortés a México y Moctezuma es informado de ello. Me llama la atención las costumbres que tenían los mexicas, que se van a convertir más tarde en costumbres del mexicano durante la Semana Santa. Por ejemplo, tapar todos los santos, todas las imágenes, incluyendo espejos, con mantos morados. Ese es una costumbre que sigue haciéndose todavía. Hoy podemos ir a la iglesia en Semana Santa y vamos a ver que San Judas y San Javier tienen una tela morada sobre ellos. Pero es una costumbre que, como nos acaba de comentar, nace precisamente en la época prehispánica, en la época de Mesoamérica. Otro aspecto muy importante es el hecho de que durante esa noche en que se apagaba el fuego viejo para esperar a que se prendiera el fuego nuevo, había un sentido de duelo porque el dios mexica había muerto. Y ese duelo se revelaba, por ejemplo, en silencio, en esperar, en observar el cielo callados y esperar que vuelva a salir el sol, que regrese, se me fue el nombre del dios del sol,
Huitzilopochtli, bueno, ahorita me acuerdo el nombre exacto, y estar en silencio, era un duelo por la muerte del Señor. Y sí, y creo que era Tonatiuh, el dios de Tonatiuh, sí. Y cómo la gente de Mesoamérica esperaba con miedo, con pasión, esperaba que llegara el nuevo momento para empezar, o sea, que viniera el renacimiento, el resurgimiento, la resurrección del sol para empezar un nuevo ciclo con alegría y con felicidad. Y también vale la pena, porque ahorita vamos a tratar el tema, recordar que se había acusado a un demonio de haber devorado al sol y por eso desaparecía. Entonces también había enemigos, también había seres malignos que eran los que provocaban el daño de esta pérdida. En realidad, ahorita me gustaría que platicáramos un poco más sobre esas costumbres tan arraigadas en el pueblo mexicano y bueno, y en otras partes del mundo, que era precisamente el hecho de respetar el dolor. Por ejemplo, algo que se acostumbra demasiado es la famosa visita del pésame a la Virgen, los 7 altares, ir a 7 iglesias diferentes, porque hay un sentimiento de solidaridad con el dolor de la Virgen por haber perdido a su hijo. Y a mí me gustaría que platicáramos un poquito acerca del sincretismo gastronómico que hace un momento comentábamos, y que se refiere a que se juntan elementos propios de Mesoamérica con alimentos europeos y se crea una comida de Pascua. No sé qué opina al respecto. Así es, doctor. Pues es que cuando hay una mezcla de culturas es mezcla de absolutamente todo. Es muy interesante lo que usted comenta, por ejemplo, las costumbres en relación a cubrir con mantas de color morado, porque lo que corrobora es lo que habíamos dicho al inicio del programa, como el verdadero significado de los días santos es la pasión de Cristo en el sentido de vivirla como un duelo. Y el significado que tiene, pues es precisamente de penitencia y de vigilia. Los motivos por los que se generó esta costumbre es porque hay un escrito antiguo que del abad se llamaba Prosper Quéranger, y según esa versión él era un sacerdote francés y decía que el cubrir los mantos expresa la humillación a la cual se sometió nuestro Salvador. Pero hay otras interpretaciones, porque hay quienes dicen que al cubrir las figuras religiosas, los espejos, nos permite tener una idea de cómo se ocultó la divinidad de Cristo durante la pasión y la muerte. Y por eso es que se escoge el color morado, porque se quiere comunicar el sentido penitencial y sobrio de la temporada litúrgica. Y un último motivo es para evitar las distracciones de los feligreses durante su proceso de conversión, de manera tal que pueden enfocarse en el arrepentimiento de los pecados cometidos. Ahora, doctor, esto que usted comentaba me pareció muy interesante sobre voy a utilizar una palabra que no necesariamente es la adecuada, dado el contexto de gran respeto que se tiene hacia todos los cultos religiosos, pero sobre la conveniencia de tener mejor un Dios que se sacrifica a uno que me pide un sacrificio. Pero esto tiene también sus bemoles, porque, por ejemplo, sabemos que incluso en algunos lugares, en México, si mal no recuerdo, San Luis Potosí es alguno de ellos, hay procesiones en las que las personas que participan en ellas realizan actos que les provocan sufrimiento, como es cargar muchísimas palmas pesadísimas en distancias muy largas y durante periodos muy prolongados de tiempo. Hay inclusive algunas de las personas que también participan en procesiones que se flagelan, y lo que comentamos en el bloque anterior, llega el caso de cuestiones extremas como en Filipinas, que hay crucificados de verdad. Entonces, claro, Jesucristo se sacrifica por los humanos, por todos nosotros, pero creo que también de alguna manera el dogma que se enseña implica
que siempre somos pecadores y que de alguna manera, quizá ya no es el sacrificio físico como antes, que era el elegido para darlo y obtener a cambio algo, pero más bien ya no es una sola persona. Ahora lo que se pide es un sacrificio de cada uno de nosotros en el sentido de sabernos siempre pecadores. Una de las premisas básicas de la cristiandad es que todos somos pecadores. Y desde allí, entonces, también se nos pide siempre arrepentimiento y se genera esta carga mediante la cual debemos no hacer lo que muchas veces manda nuestra realidad biológica en pro de nuestra salvación celestial. Y es allí donde quizá viene también este sacrificio más velado, pero que a la larga también se trata de un sacrificio muy importante y genera estas sensaciones de culpa tan grandes que hace que la gente se lastime a sí misma. Entonces creo que lo quise comentar porque es muy interesante cómo es que sí, es verdad, se pudo haber catalogado como un aspecto de cierta conveniencia y de tener cierta facilidad el decir, bueno, en nuestra creencia, en nuestra religión, Jesucristo se sacrifica por nosotros. Ya no se tienen que hacer sacrificios humanos, ya no se sacrifican ustedes, ya no hay posibilidad de que alguno de ustedes se le extraiga el corazón y se muestre en un templo para satisfacer a los dioses. Pero, a cambio de eso, bueno, creo que estaba también esta otra cuestión que pone algo en la balanza y creo que también es algo sustantivo. Y es muy interesante lo que usted nos decía en relación al mestizaje gastronómico, porque tanto los españoles como los aztecas pues tenían sus alimentos que obviamente por la época en la que de la época en la que estamos hablando pues no había disponibilidad. Por ejemplo, en México, en el territorio que fue conquistado, pues no había ingredientes de los que disponían los españoles que había en el lejano oriente, como el arroz, y otros que eran del norte de África, como el ajonjolí. Y durante el virreinato incluso se incorporan más alimentos de origen asiático, como las especias, los mangos, el tamarindo, el coco, y ese mestizaje se inicia con la caída de la Ciudad de México a mano de los españoles y se va desarrollando a lo largo de 3 siglos. Y como usted bien lo comenta, los platillos de Semana Santa pues tienen mucho que ver con vamos a llamarlo así, sincretismo alimentario. ¿Qué es lo que se consume? Bueno, lo que se consume también tiene una especie de conmemoración hacia como una especie de gratitud hacia los frutos que nos da el mar, los frutos que nos da la tierra y los frutos que nos dan los animales. Me refiero a frutos a la alimentación. Por eso es que, por ejemplo, hay lentejas, habas, nopales con pipián, que eso sale de la tierra. También hay filete de pescado, torrejas, que el filete de pescado obviamente del mar, capirotada, agua de ensalada, en algunos otros se estilan cabuches, papas de tierra, tortas de camarón con pipián y nopales, chiles rellenos, que de hecho quiero mandar un saludo a Ramón Román y a su mamá, que siempre nos invitan a mí y a mi esposa año con año a los 7 platillos, y es delicioso, es una costumbre que es para conmemorar, desde luego, un significado religioso que tiene que ver con la relación que guarda el número 7 porque son los 7 templos, por este número pues siempre ha tenido 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales, exacto, y bueno, se vincula con eso. Entonces, doctor, tiene usted mucha razón, el sincretismo no solamente se da en una cuestión cultural, sino que también esta cuestión de mezcla se da también hasta en los alimentos. Sí, yo quisiera, por ejemplo, tocar el tema en particular que mencionó ahorita de la capirotada. Ella, en generación tras generación, desde la época virreinal, tradición, la ideología, ha generado, por ejemplo, el pan de la capirotada representa el cuerpo de Cristo, el jarabe con el que se nutre representa la sangre, la canela es la cruz donde fue crucificado Cristo, el clavo de olor son los clavos de la cruz,
el queso representa el sudario, las frutas, nueces, cacahuates y demás artículos que se le agregan, va representando precisamente la alegría de que se va a resucitar. Entonces, a todo esto se le va dando un sentido muy, muy, muy propio, muy cuaresmal. Se me olvidaba también las 7 palabras de Cristo en la cruz poco antes de fallecer. Entonces, todo va teniendo un sentido importante. Por ejemplo... Y se le va dotando, doctor, porque, por ejemplo, estamos hablando otra vez, así como hablamos de cómo esta tradición mexica sobre el Fuego Nuevo se convirtió en una procesión y en la Pasión de Cristo en Iztapalapa, pues la historia de la capirotada data desde la Roma antigua, porque existen antecedentes de una receta que ya consistía en trozos de pan bañados en vinagre con agua seguidos de capas de pollo, queso, alcaparras y pepinos, que más o menos se parece. Obviamente evoluciona la receta, se trae a México, a las tierras conquistadas, y luego se dota de ese significado, como lo dice usted. Y justo es eso, que se repite la historia, pero obviamente pues siempre vamos dándole significados según nuestro entorno cultural. No, y qué sabroso, porque la verdad es que la comida de Cuaresma es maravillosa. Tristemente cada vez se prepara menos la capirotada. Sí, pero realmente vale la pena. Luego vemos el chile, que siempre está presente, pues tiene un origen 100% náhuatl, de aquí, de América, ¿sí? Y pues toda esta comida va siendo algo muy atractivo. Nacho, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a cortar ahorita este momento, y al regresar, me gustaría que platicáramos sobre los lugares más emblemáticos de la Semana Santa que existen en México, donde se realizan peregrinaciones, procesos, viacrucis, procesiones, y que son maravillosas y que mundialmente son muy famosas. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy: tradiciones eternas y procesiones de la Semana Santa en México. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, amante de la historia, dedicado al libre ejercicio de la abogacía también. Hemos platicado ya sobre todo lo que es el sincretismo, las visiones de la Semana Santa cristiana con las costumbres que ya se habían generado en Mesoamérica. Y ahora me gustaría que empezáramos a platicar de esas procesiones, por ejemplo, tan famosas, que han llegado incluso de otros lados, pero que en México se han enraizado y que reúnen a miles y miles de personas. Una de ellas, tal vez de las más famosas, es la Procesión del Silencio, que nace en Sevilla, creo que en 1340, por allá, pero que se encarna en San Luis Potosí, y tengo entendido que hay miles de personas de todo México que van a San Luis Potosí a ver esta procesión. No sé qué opina, Nacho. Así es, doctor. Pues sí, se trata incluso de una cuestión que se considera como patrimonio cultural de esa ciudad, y llegó a San Luis Potosí a través de los padres carmelitas en 1954, que inculcaban la devoción a la Virgen de la Soledad, y de allí se hizo una conversión hacia la procesión del silencio. Es una procesión que tiene muchos elementos visuales, incluso llama la atención porque algunas de las personas que participan en ella llevan unas máscaras. Voy a hacer una analogía que es muy triste, pero es la realidad, que asemejan mucho a las del Ku Klux Klan, para que la gente sepa de qué estamos hablando, nuestro amable auditorio sepa de lo que estamos hablando.
son unas máscaras blancas que tienen dos orificios en los ojos y que tienen forma de cono. Como capuchas, ¿no? Unas capuchas, exacto, unas capuchas, y esas capuchas pues representan el duelo. Durante esta procesión pues se realiza un Vía Crucis en el que se representa la pasión y muerte de Cristo de una manera muy parecida, usted lo comentó, a la Semana Mayor en Sevilla, y resulta ser una de las muestras religiosas más importantes y emblemáticas del país y la segunda más grande del mundo, inclusive la segunda mejor en su tipo a nivel mundial después de las de Sevilla. Se considera, como comentamos, patrimonio cultural de San Luis Potosí. Esta tradición se realiza en el centro histórico de San Luis y todos los años se hace el Viernes Santo. Atraviesa las calles más emblemáticas del centro, comienza en el Templo del Carmen, pasa por la iglesia de San Agustín, el Templo de San Francisco, la Plaza de Fundadores y regresa al Templo de Carmen a la medianoche. Como comentábamos, doctor, durante esta procesión del silencio, pues obviamente se llama así porque la gente no habla. Se vive un ambiente de luto, de duelo, de mucho respeto y bueno, es un evento cultural que atrae masas, no nada más para participar, sino también para presenciarlo. Hay un aspecto muy interesante. Esta procesión del silencio, como mencionaba hace rato, hay una serie de penitentes que se llaman así, que son personas que se colocan sobre sus hombros haces de varas con espinas que las llevan, y muchos de ellos van descalzos, incluso la mayoría van descalzos. Recorren esos lugares que acaba de mencionar usted de manera pues muy dolorosa. La iglesia de alguna manera lo provocó en mucho tiempo, vamos a decirlo así, hasta el siglo XIX la iglesia lo provocaba, pues, lo aceptaba, lo promovía. Hoy ya la iglesia lo ha tratado de suspender, lo ha tratado de quitar, pero la tradición, la costumbre de la gente sigue siendo tal que no han logrado eliminarlo. Algo que quiero destacar de la procesión del silencio es que, si bien es cierto, Nacho nos ha platicado de San Luis Potosí, donde, por cierto, por ejemplo, es tan grande el número de personas que acuden a verla, que ya la gente que vive durante en el trayecto, las casas en el trayecto, horas antes de la procesión, coloca sillas que renta para que la gente pueda verlo, porque a veces las filas de las personas que están viendo la procesión pueden ser 4 o 5 filas hacia atrás y ya los últimos días no ve nada. Hay un aspecto interesante. La procesión del silencio se lleva a cabo en varias ciudades del país, de hecho en muchas, pero destacan la de Celaya, destaca la de Guanajuato, destaca muy particularmente la de Taxco, y déjenme darles a nuestros amigos radioescuchas una información muy interesante. Hay procesión del silencio aquí en Viesca, Coahuila, aquí a, no sé, 160 kilómetros, 120 kilómetros de aquí. Hay una procesión del silencio. Y lo interesante del caso es precisamente que puede usted acudir a ese lugar a observar dicha procesión, ¿sí? Y es interesantísimo, doctor, y como comentábamos, es decir, todo el misticismo que la rodea, porque por un lado, durante las 4 horas que dura la procesión, toda la ciudad se sumerge en silencio y señal de luto y del dolor de la Virgen, pero por el otro, durante la procesión también se escuchan sonidos de saetas, que son los cantos religiosos tristes y agudos que encuentran su origen en España. Entonces, podemos ver de nueva cuenta cómo es que la conquista nos ha dejado todos estos ritos, todas estas cuestiones culturales. Y algo que llama la atención es precisamente el aspecto de los penitentes, porque por un lado Jesucristo se sacrifica por nosotros, y por el otro creo que pues, la explicación más racional es que se sacrificó por los seres humanos para que viviéramos una vida plena, para que fuéramos felices, para que estuviéramos libres de dolor. No entendería una justificación para que un Dios que dio su vida por mí
y que soportó los dolores más impensables por mí, a su vez me pidiera que yo sufriera. Y se supone precisamente que es lo contrario y que estamos ante un Dios omnipotente y que todo lo perdona. Entonces, desde luego se respetan todas las creencias, eso es muy respetable, pero creo que no es una interpretación adecuada. Creo que la religión católica no nos enseña que estamos aquí para sufrir, estamos aquí para aprender. Por eso es que todos somos pecadores y siempre vamos a hacerlo, pero bueno, eso es lo que considero, doctor, muy respetuosamente. De aquí también podemos pasar a un aspecto muy interesante sobre cómo se vive la Semana Santa en San Juan de Chamula, que es un pueblo precioso en Chiapas y que tiene también ritos prehispánicos. Estamos hablando de una iglesia católica que tiene toda la infraestructura de una iglesia católica, la imagenología de una iglesia católica, tiene las figuras cristianas, pero que uno ingresa y bueno, aparte es muy místico porque hay estos olores, hay inciensos y está la gente murmurando en el piso, pero de pronto se escuchan sonidos de animales porque tienen gallinas y las están sacrificando y aparte hacen ofrendas y las ofrendas son refrescos, literalmente así, refrescos de cola o refrescos de sabores que se tienen allá adentro. Uno no puede tomar fotografías, está prohibido tomar fotografías porque se puede meter uno en un problema muy serio con la población, son muy celosos de sus creencias, solamente se puede fotografiar. Adentro de la iglesia de plano, no, al menos cuando tuve la fortuna de estar allí, no hay manera. Afuera con permiso de la gente y solamente algunas cuestiones muy específicas. Y bueno, es una costumbre que tienen que en Semana Santa representan a Judas afuera de la iglesia y a ese Judas lo rellenan de fuegos pirotécnicos. Le prenden fuego y lo hacen estallar y la gente lo celebra. Dentro de esas tradiciones pues también están las procesiones, sacrificios de gallos, como comentábamos, ofrendas de frutas, licor, tortillas de colores y otros alimentos en la iglesia de San Sebastián, que es una de las 3 que existen en el poblado. Doctor, no sé si usted haya tenido oportunidad de estar por allí, ¿qué le haya parecido ese pueblo? A mí me pareció magnífico. O sea, fabuloso. Realmente sí he tenido oportunidad de estar allí. Llama la atención muchas de las costumbres propias de San Juan Chamula que son exclusivas de ese lugar, que vale la pena destacar. Por ejemplo, mencionaba usted que la gente está sentada en el piso, no hay bancas. No hay bancas. Y a los lados están los santos, las imágenes de los santos. Y esas imágenes, generalmente hay una imagen grande junto a una imagen chica. Vamos a poner un San Judas Tadeo grande y un San Judas Tadeo chico. Y cuando uno les pregunta por qué tienen esas imágenes, dicen, bueno, es que, ¿qué favor le vas a pedir al santo? Si es un favor muy grande, vas y se lo pides al San Judas Tadeo grande. Si es un favor pequeño, vas y se lo pides al San Judas Tadeo pequeño. Otro aspecto que me gusta destacar de ahí de San Juan Chamula con respecto al Judas es que a este monigote, por llamarle de alguna manera, que es el traidor, el que vendió a Cristo por 30 monedas, lo amarran desde el principio de la Semana Santa en la entrada de la iglesia, lo tienen encadenado y como mencionó usted hace un momento, al final de la semana, el sábado de gloria, cuando se abre la gloria, en ese momento lo queman, es cuando lo destruyen, pero por lo pronto toda la gente que llega a la iglesia lo ve. Me gustaría, en lo poquito que nos queda de tiempo, hablar un poco de una tradición muy, muy indígena relacionada directamente con la Semana Santa, que es lo que sucede en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua con los rarámuris. No sé si quiere comentarnos algo. Sí, claro, es muy interesante también porque el ritual se basa en que los rarámuris tienen que proteger a Jesucristo porque el diablo supuestamente le dio una bebida que había alterado su estado de conciencia y entonces ellos lo tienen que proteger y se divide la comunidad en 2 clanes, que son los fariseos, que son y los aliados del diablo, que se pintan de blanco, y los capitanes soldados que defienden a Dios. Hay danzas, oraciones y ritos que se suceden en una fusión de tradiciones milenarias.
Cuando se logra salvar a Dios, entonces pues proceden al festejo mediante la ingesta de esta bebida que tiene pues un contenido alcohólico, se llama tesguino, se elabora con maíz fermentado y es propia de los tarahumaras, y esa elaboran para degustarla durante la ceremonia privada de pintar a los danzantes, los pascoleros. Hay 2 personas que se encargan de hacerla, y la pintura se hace con piedra caliza disuelta en agua y forma una serie de líneas y puntos rojos. Doctor, usted dijo algo muy interesante y me gustaría conocer su opinión. En cuanto a que Judas fue el traidor, esto usted sabe que es un aspecto controvertido, al menos muy en ciertos... ¿Fue traidor o realmente fue el mejor amigo que se sacrificó para la posteridad, para que Cristo pudiera cumplir su misión en la tierra? ¿Usted qué opina, doctor? Es un tema ya más analizado. De hecho, creo que hicimos un programa nosotros del juicio a Judas hace ya algún... Así es, algunos 3 o 4 años, sí. Sí, yo definitivamente mi postura es: Judas forzosamente fue un instrumento de la pasión. No podemos considerarlo. Lo que pasa es que eso no se lo vamos a poder explicar a toda la gente, porque no lo va a entender, ya que son 2000 años de tradición de que Judas fue un traidor. Y ahora cualquier persona que no está de acuerdo con los pensamientos de otras se le llama Judas. Hay algo que nada más allá, porque ya se nos acabó el tiempo, que sí quisiera hacer una relación muy importante, es la siguiente. Me recuerda esta costumbre de defender a Cristo de la bebida alcohólica, que los mexicas, los pueblos náhuatl más bien, tenían la visión de que Quetzalcóatl había sido embriagado y que provocó un daño muy serio al pueblo, y eso fue lo que trajo como consecuencia que finalmente Quetzalcóatl se tuviera que ir. ¿Sí? Fue esa embriaguez que se hizo con pulque, porque engañaron a Quetzalcóatl, entregaron el pulque, se lo bebió, se emborrachó y causó daños, causó problemas serios, y por eso tuvo que irse. Entonces, me llama la atención este sincretismo entre la bebida de Quetzalcóatl y esto que creen los rarámuri, que era el concepto de evitar que el diablo les dé de beber a Cristo, y lo defienden de eso. Me llama mucho la atención, pero finalmente sabemos que en toda la historia del mundo existen momentos simultáneos. ¿Sí? Así es, doctor, y de hecho sí, pues precisamente el mito es que Tezcatlipoca convenció de embragarse a Quetzalcóatl. Entonces sí, tiene razón, hay un sincretismo también allí muy claro. Creo que el análisis de las religiones y de la historia de la cultura y los mitos siempre van a encontrar puntos de conexión. Así es. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, creo que nos quedó mucho tema por qué platicar, pero bueno, vamos a desearles a nuestros amigos, amigas, escuchas, una Semana Santa muy interesante. Yo le agradezco a Nacho Salcido su participación en este programa. Muchas gracias, Nacho. Nada que agradecer, doctor, un honor. Les comento que el próximo sábado, de hoy en 8 días, que sería el sábado de Gloria, Grem no va a tener programa, no va a tener radio hablada, solamente va a tener música y algunos. Por lo tanto, nuestro siguiente programa sería hasta el sábado 15 de abril, donde vamos a iniciar con una serie que nos propuso nuestro compañero Carlos H. Huerta, que hoy no pudo estar con nosotros, sobre personajes positivos de la iglesia, de la historia del mundo. ¿Se acuerdan ustedes que hace poco estuvimos tratando el tema de los dictadores? Bueno, ahora vamos a hablar de los personajes que hicieron un bien al mundo. Muchas gracias, agradezco a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación, y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos pues el próximo sábado 15 de abril. Muchas gracias, muy feliz fin de semana, pásela muy bien en Semana Santa, cuídese, recuerde que es muy importante que se cuide. Grem presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa.
por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia.